Bueno, la continuidad del programa. Cuando íbamos a ir al corte, a la pausa, ¿no? Me vino el mes de abril y estamos en junio. Bueno, Está el bien, mes no de pasa abril, nada. 23 de abril, el Día Internacional del Libro. A ver, ayúdame vos. Ujú. Bienvenido, primero, Nicolás. ¿Cómo andás? Eh, Buenas noches. Shakespeare, Cervantes, Cervantes, y el tercero es La Vega, ¿no? bien. Igual el dato ahí es que Ah, Shakespeare y Cervantes no murieron el mismo día, pero Hay, después se hay unificó el calendario Se y unificó, entonces pero ahí no sí. fue que No, los porque tres murieron ese no, mismo día, ¿no? no. Pero sí coincidieron, digamos, antes cada país, antes del uso horario, cada país tenía su propio calendario y podían Claro, diferir. claro, Después sí, con el sí. uso horario coincidieron las fechas y dijeron, bueno, Además, sí, de distinta nacionalidad, Shakespeare sí. inglés, de la Vega español Español. Y y, Cervantes también. y Cervantes Sí. también, ¿no Lo es que sí, cierto? Shakespeare y Cervantes fueron contemporáneos. Sí, sí, Contemporáneo, sí, 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 sí. sí. Bueno, Día Internacional del Libro. Sí, Y en Argentina, un 13 de abril, el Día del Escritor, y un 15 el Día del del libro. Escritor, Ujú. por un escritor, Leopoldo Lugones, y el Ujú. 15 de abril por el protagonismo te la tengo con abril, el 15 de junio, El por día del el libro. tema del Ujú. protagonismo de la mujer, que se determinó el Día Nacional del Libro, Sí, ¿no? sí, sí. Y la SADE que está ahí también ¿Y las siendo qué? la SADE, la Sociedad Argentina de Escritor, que está ahí como protagonista, que también la fundó Lugones. Que también la Claro. fundó Lugones. Y fueron ellos los que propusieron el Día del Escritor, que se conmemore o que se celebre en la fecha de nacimiento de Lugones. A Sí, diferencia de otras fechas patrias de acá que conmemoramos los fallecimientos, bueno, el nacimiento, claro, sí, justamente. es más interesante eso, ¿no? Y bueno, yo ya aprendí de vos que me hiciste una ayuda a memoria. Justo hoy, un miércoles 14, fallecía en este caso Luis Borges, Jorge Luis Borges, sí. Sí, sí, es como que Jorge está Luis el Borges. sanguchito ahí de las efemérides. Exactamente. Sí, 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 es una semana importante para lo que es la literatura argentina. Muy Sí, sí, importante, sí, ¿no? son fechas. Y Lugones, a ver, ¿quién fue Lugones para que la gente sepa, conozca? Lugones fue un escritor, fue un político, como mucha gente de la época, y básicamente fue el promotor de la literatura durante toda su vida, un promotor de la literatura durante toda su vida. Él fundó también la carrera de letras junto con Ricardo Rojas en 1910. Él, al fundar la carrera de letras dentro del marco de los festejos del centenario de la patria, en Claro, 1910. 1910, 100, Claro, 100 años justo. fue la idea. Él sostenía que la identidad de un país existe cuando existe la literatura, cuando existe las Sí. letras. Ah, ¿Sí? mira vos, Y ¿lo sí, podés repetir para que la y la gente lo identidad de un país escuche? se termina de definir cuando tiene su propia literatura. Yo te digo en España, ¿qué Sí, libro te acordás que hayan dado? Además del Quijote, obvio, el cantar, sí, sí, el cantar de... sí, Ay, no me sale el cantar de Rolando, que es en España. El cantar del mío Cid, perdón, sí, el cantar de del mío mío Cid en sí, España, el sí, cantar de Rolando en Francia, el claro. Beowulf o Weewulf en Inglaterra, el cantar de los Nibelungos en Alemania. Y bueno, Lugones, sabiendo todo eso, él dice, bueno, un país necesita su literatura, necesita tener una literatura como identidad, porque todo es lengua, todo es hablado. El himno Sí, está escrito, pero es hablado, es ¿no? La hablado. constitución se redacta. Y él Sí, dice, la identidad de un país trasciende cuando tiene literatura. Entonces, en 1910, él dice, bueno, ya nos pasamos 100 años, como ya somos un país, o sea, hace 10 años que estamos tratando de definir qué somos. Bueno, no podemos seguir siendo país si no tenemos una literatura nacional. Y la literatura nacional se funda con un texto fundacional. En términos históricos, el texto fundacional de la literatura argentina es El Matadero y La Cautiva de Esteban Echeverría. Pero en 1910, Lugones propone el Martín Fierro. ahí rompe los esquemas, Ahí ¿no? rompe un poco los esquemas, sí, sí, Con sí. el Martín Sí, Fierro. por una cuestión política también que tiene que ver, o sea, la lectura del Martín Fierro como obra completa, ¿no? ¿Cómo es la historia del Martín Fierro? Un tipo que de joven se reniega del sistema, comete un homicidio, se exilia con los indios, con los salvajes, y Sí, a la vuelta vuelve ya viejo, cansado, se reconcilia con el sistema, busca a sus hijos, le da consejos, se reconcilia con el hermano
del hombre que asesinó, ¿no? Entonces hay toda una lectura política ahí que el propio Lugones trata de establecer, es decir, bueno, como país ya somos más viejos, tenemos 100 años, o sea, es hora de reconciliarnos con el sistema y ser Qué productivos a la lindo. sociedad. Qué síntesis hace, qué poder Era, de era la síntesis idea, tenés, claro, ¿eh? era la idea Sí, de la clase gobernante de la época, de la élite claro, política, ¿no? claro. Necesitaban tener, o sea, como todo, la literatura es política también, y bueno, ¿por qué se eligió el Martín Fierro? Por otras obras, qué sé yo, Juan Moreira, por ejemplo. Y Juan Moreira murió Sí, por un tiro en la espalda, sí. murió en su ley. En su Y ley, no sé si eso sí. es un buen mensaje para tirar al mundo. En cambio, Claro. el Martín Fierro, que es uno de los libros, probablemente el libro argentino más traducido en el mundo. El libro El libro más argentino más traducido de la traducido literatura en el argentina, sí. mundo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se establece ahí, a partir de 1910, se establece como libro fundacional de nuestra literatura y como piedra de la literatura, piedra basal. Y a Sí, partir de ahí empieza a ser. Ya era igual, el Martín Fierro fue siempre un fenómeno. Llegó a haber más Martín Fierro impresos que gente que leía en su época en Buenos Aires, en esa Buenos Aires chiquita. claro. La gente lo tenía en la casa, gente analfabeta que igual lo compraba y cuando tenía algún invitado que sabía leer, sacaba el Martín Fierro y le pedía que le leyeran un poco. O sea, ya era en sí el Martín Fierro, pero Lugones lo Sí, redefine y lo establece como hoy. Eso que hoy el Martín Fierro es en parte por Lugones. También junto con Ricardo Rojas, que es el autor de uno de los primeros compendios de literatura argentina, Ricardo Rojas, una obra de 9 tomos que es espectacular. Ellos arman el primer plan de estudio para la Facultad de Letras y ahí, bueno, establecen esa idea. Y aparte de eso, Lugones, como autor, como escritor, también nos dejó una obra tremenda como poeta, eh, como el escritor de literatura fantástica, que hoy se llama ciencia ficción. Bueno, también, o sea, su obra literaria también es enorme, más allá de su papel en la política activa del país. Cuando vos hablas de la política, por los vaivenes que él tuvo, de Sí, pasar el de... recorrido, el pasaje que él adhirió primero a lo que sería la izquierda, la centroizquierda, ese primer socialismo, Sí, y bueno, después de grande pasó por todo el arco y terminó volvió a siendo, en se la fue para el derecha. otro lado, conservador de derecha, y bueno, Y y eso bueno, también tiene que ver con, algunos biógrafos dicen que la decisión que tomó, porque él obviamente se suicida en sí, 1938, algunos biógrafos dicen que fue por cuestiones políticas, porque el ciclo de ese gobierno conservador ya estaba llegando a su fin y él tal vez no se iba a sentir representado con lo que venía. Otros biógrafos dicen que fue por cuestiones de amor, porque estaba enamorado de una chica mucho más joven y bueno, las familias ahí estaban medio. claro. Lo cierto es que bueno, toma esa Decidió decisión. quitarse la Sí, vida, quitarse la ¿no? vida porque era un hombre así también, ¿no? Era un hombre de... Muy Sí, temperamental. sí, 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 sí. Y la relación con Borges, Llegó a tener una relación, Borges era muy joven y él era un hombre ya más maduro, un escritor maduro, y Borges también lo toma, porque Lugones en cierto punto trata de continuar la obra de Sarmiento, él lo ponía como ejemplo a Sarmiento, Lugones. Lugones a Sarmiento, ¿no? Y bueno, y Sí, Borges trata de hacer esa conexión con su obra, de hecho le dedica un ensayo, lo desarma entero y lo relabora, como todo, digamos, como todo lo que hizo Borges, que hizo su propia ficción, hizo su propia historia. pero siempre lo tomó como referencia en un comienzo a él. Sí, 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 de hecho sí, sí. Sí, Y a él, a Evaristo Carriego, bueno, a toda esa idea de la literatura rioplatense, los orilleros, los compadritos, ¿no? Toda esa y primera... propio de un contexto en el que se vivía Sí, también del país, sí, ¿no? sí, 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 era la Argentina de esa época, Claro, ¿no? La claro. Argentina cuando Borges era joven, bueno, cuando Lugones era un hombre ya maduro. Otro dato de Lugones era una persona que tenía muy en claro su papel como lo que sería hoy el gestor cultural. Hoy se llama gestor cultural a lo que hacía él. Él financió mucho tiempo la carrera o financió a su amigo Horacio Quiroga también. Horacio Quiroga. Sí, ¿Quién no sí, ha sí, leído Horacio sí, Quiroga? Y bueno, sí, él financió, Quiroga también era una persona bastante particular, un hombre bastante particular, y durante mucho tiempo recibió ayuda económica de Lugones para continuar su obra, ¿no? sí, Otra persona también que siguió los pasos de Lugones también cuando sí, al final de sus días. Era gente bastante particular en la de esa época. sí. Y lo tuyo,
como editor. ¿Vos sos Bueno, nacido en Nogoyá? sí, nací Bien, acá sí, y volví. volviste. ¿Y Y qué se te dio por esto de estar en esto, de editor, como escritor? Eh, ¿Desde chico sentiste esa beta, por llamarlo de alguna manera, esa inclinación de los libros, de interesarte? sí, 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 está ahí, digamos. Con la escolarización es como que uno aprende otro lenguaje, con la escolarización. ¿no? Aprende que Sí, puede... Y después los libros siempre me parecieron un objeto hermoso, maravilloso. Vos pensás que es un objeto que cuántos años tiene, 400, 500 años. sí. Dijeron que iba a morir con el diario, dijeron que iba a morir con la radio, dijeron que iba a morir con la tele, dijeron que iba a morir con internet, dijeron que iba a morir con el libro digital, y acá está, Y acá estamos. digamos, sobrevive. Sí. Entonces me parece un objeto que uno lo puede abordar como escritor, como editor, como artista, las tapas, los diseños, todo. O sea, es un objeto que habla de todos lados, por todos lados. Sí, y No es- vos lográs una conjunción de esto Trato. no, pero se ve que primero que es tu pasión, que te sentís feliz con lo que haces. Sí, supongo. Y eh, a ver, ¿cómo podemos, para que vos me expliques a mí, a las televidentes, cómo es esto de escribir un libro de ciencia ficción, la parte narrativa, de poetas, y ya para ir a lo que es Nogoyá, que tenemos, vos sabés, Sí, eh, mm, una tradición muy una linda. tradición Sí, cultural enorme, enorme, ¿no? enorme, sí, sí. Bueno, de Juan José Segura, obviamente, como historiador, Como historiador, sí, sí, sí. pero a ver, historiador, narrativa, Sí. cuentos, ¿cómo es? Es Y todo, cada género es diferente. cada Se género aborda de diferente. manera diferente, se Sí, edita de manera diferente, no es lo se mismo. edita también. Sí, sí, hay géneros que tienen más suerte, hay géneros que no. La poesía es un género que no se vende. Se La edita, poesía es un... es un género que no se vende, se edita pero no se vende. O sea, se regala la poesía a los amigos. Es Ah, como, sí, sí, es un género que, no sé, me gustaría que se lea más poesía. que se lea más poesía, Pero sí. es un género que está ahí. Después sí, la narrativa, lo que es novela, es como el Novelas. género, ¿no? El género más importante, el que más vende. Siempre la gente cuando va a la librería Sí, pide una novela más que nada. Por ahí hasta los libros de cuento hay grandes. Borges no tuvo una novela, Borges no escribió una novela. Borges solamente fue autor de libros de cuentos, de poemas y de ensayos. Borges no tiene una novela. Jorge no No, tiene una no es novela. escritor de novelas. Su amigo Bioy Casares sí tiene grandes novelas, pero él, por Claro, ejemplo, dejó esa pendiente. Su padre, sí. El padre de Borges sí, tuvo cuatro, no escribió cuatro novelas. Hay una relación ahí, ¿no? claro. De hecho, yo siempre hago el chiste de que cuando hablamos de Borges, digo, ¿Borges padre o Borges hijo? Porque Bien, bien. el papá de Borges fue autor. Y de hecho creo que sobrevivieron, se consiguen dos de las cuatro novelas que escribió. Pero el hijo, El hijo no pudo. O pero no bueno, pero quiso. el famoso es el Sí, el hijo. famoso es el hijo, sí. Claro, Pero qué él increíble. o sea, él mismo dice, Sí. ¿no? Su Y cuando origen. hablas de bestseller, ¿es el top, por llamarlo de alguna Sí, el manera? bestseller es sí, generalmente es la novela. Bestseller Es es la novela. el mejor vendido o el que más se vende. También hay toda una industria de fondo que sostiene eso, Claro que ¿no? sostiene, Un sí. tipo, por poner un ejemplo, un tipo como Stephen King. Primero y principal, quiero hacer una aclaración. Sí. Los escritores no escriben libros, escriben textos, escribimos textos. Los editores editan libros. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es Bien, como, vale, ahí vale, hay que un, ahí, ¿no? no es que sea lento, pero No, no. me gusta cuando decís, eh, eh, cuando está en el imaginario colectivo, que esto es lo mismo que lo otro, ¿no? A Claro, ver, ¿cómo no, es el no, tema ahí? claro, una persona puede escribir toda su vida y dejar el Escribir, texto ahí en la casa para él. Hay mucha gente que en la editorial nos pasa siempre de gente que viene y dice, no, bueno, pero yo escribo para mí, esto, no, no". Bueno, está bien, si escribís para vos está bárbaro. En algún sí, momento ese paso se tiene que dar. Y ahí sí podés considerarte un autor, una autora, un escritor, una escritora. Escribir para uno escribimos todos. sí. El paso es difícil, hay que hacerlo, y ahí es donde interviene el editor y le da forma y bueno, saca el libro. Pero no tiene nada de malo escribir para uno, está Sí, perfecto. Nos pasamos la vida escribiendo diarios. escribiendo, Sí. sí. Ahora, el paso ese se tiene que dar. Esa idea de, yo escribo para mí. Bueno, entonces no sos escritor. Desde Y mi es punto de ahí, vista, es mi claro, opinión, me hago claro. cargo.
Y ahí entra el editor en la forma, En todo, en la sí, corrección, en en todo, todo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Si va con alguna imagen Claro. o toda esa Sí, cuestión. sí, no es lo mismo, ya te digo, por una cuestión de formato del texto, Sí, no es lo mismo editar un libro de poemas que editar un libro de cuentos, que editar una novela, que editar un ensayo, un libro de historia. un libro de Sí, bueno, historia. hoy hablábamos más temprano, por ejemplo, de los libros de la profesora Silvina Cepeda, que Sí, tuve la suerte de editar el último. le editaste el Sí, último y ahí está. cuesta conseguir. Historia de De Nogoyá, hecho, 1900, sí, sí. en realidad tuvo la suerte de que se agotó la tirada, algo que no es tan fácil. Sí, Se hizo una tirada determinada y ya no está más, se vendió todo. O sea, lo que habla del éxito que fue el libro. Bueno, ese libro fue un desafío, de hecho, como editor yo cometí un par de errores técnicos ahí adentro que estoy tratando de no cometer ahora con el libro que cuando va a se salir. edite. Estoy contando Sí, tal vez no tendría que contar, pero bueno, la profesora está armando otro y bueno, y estoy en eso también. qué Pero no bien. tiene que ver con la historia, ya ahí ella ya se metió más en la ficción. En Se la animó, ficción. como yo le Mirá, pedí durante tanto tiempo, le pedí que dejara los datos duros un poco de lado y se animara a... mirá qué bien. Así que se animó y hay un libro que está ahí terminándose de... Lo estoy terminando de armar, Qué lindo. así que va a salir ahí. Qué A mí me bueno. gusta siempre más, o sea, los datos históricos están buenos, este libro es importantísimo y tiene que estar y tiene que existir, pero la otra pata de la historia siempre son los relatos, Los ¿no? Los relatos relatos. orales, ¿no? Que eso se pierden por ahí, Que se es nos por ahí escribe. lamentable. Sí, a mí me duele Claro, mucho eso. claro. Me pasa en la librería que vienen a buscar material de autores que no están porque se perdieron, porque el autor sacó el libro en su momento, el autor falleció y ese libro quedó ahí. Por ahí tenés suerte y lo conseguís en la biblioteca, que por suerte tenemos una biblioteca que Sí, mantiene el archivo, pero sí, hay muchos autores. Por ejemplo, Aldo Muñoz, que tenemos, nosotros también tuvimos la suerte de editar ese libro de Aldo sí. para el bicentenario de la patria. Y es el único libro que está disponible hoy. Y él, Pero por otras ejemplo, cuestiones de Aldo, como sus canciones por claro, ahí, eso quedó ahí en el cancionero popular, en el en el canción. aire, ¿no? La Sí, gente la recuerda. Hace poco fue un hombre a la librería buscando ciertas canciones de Aldo y no, bueno, no no se están. consiguen. Está este Claro, libro, así que... Y bueno, ahí sí. fíjate cómo un autor trasciende el formato, trasciende la obra, ¿no? Que queda en el aire. Y está bueno el trabajo también del editor en eso, es decir, bueno, es un trabajo de preservación histórico, narrativo, ¿no? El libro tiene que estar, el libro tiene que existir, se tiene que mantener en el tiempo, porque si Sí. no es como que es memoria que se va, Y después como algunos autores nogoyaenses, está lleno. No, está ya lleno. hay muchos autores jóvenes, también mucha gente joven que se está animando a Mucha gente escribir. joven. Sí, igual tenemos grandes autores, Juan Carlos Guiano, por ejemplo, uno de los escritores más importantes en su momento, nació acá, hizo toda su obra en Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Abdala. eh, Pero lo de el Cholo, Juan José Abdala, Ujú. Cholo cariñosamente, él se dio más por el libro de cuentos, De ¿no? cuentos, claro. De Sí, cuentos. Juan Carlos Guiano también tiene De, unos hermosos cuentos. Sí, 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 sí. sí, Hay sí, un libro de él que se llama Días en el Pueblo que es maravilloso. Creo que hay un par de copias en la biblioteca y de vuelta, MC los editó en su momento y bueno, sí. sería lindo poder rescatarlo. Daniel Zabal también. Daniel Zabal, por supuesto, que él sigue produciendo ahora, está armando también sus libros, eso está bueno. Y mucha gente joven, por ejemplo, Nicolás Sindich, sé que tiene novelas. eh, bueno, poetas hay varios también. Bueno, Gastón Motroni, que tiene una novela que salió hace poco. Juan Pablo Benítez, que sacó un poemario también, que lo está llevando por todos lados. Mañana nos vamos con él a Ramírez. Eh, Me estoy olvidando seguramente. Bueno, Sí, Matías, se me ocurre ahora Matías Olivera, que tiene un libro digital también de relatos que es muy interesante. Es parte de mi trabajo también estar al tanto, no estar sé al si tanto. se nota. Cuando vos te referís a los escritores, escritores se llama Sí, con autores, poemas o escritores, autores, sí, ¿no? ¿El poema es algo muy particular o no? sí, sí, hay gente que dice, bueno, que la poesía y la literatura son cosas separadas. Uno puede escribir Sí, cuentos y novelas o una persona puede pasarse la vida escribiendo poesía y no ir a este otro género. Y la sí. poesía para mí es el género más lindo, pero el más difícil también y es donde más gente gratis existe, digamos. A mí no me gusta ¿Ah, decirme sí? poeta. Yo escribo poesía desde los 11 años, pero no me gusta decir que soy poeta. Va a salir un libro ahora de poesía.
Perdón, tengo Sí. que hacer autobombo. No, por supuesto, no, está bien, sí. Pero hay mucha gente que me pasó que me daba la mano en Rosario cuando trabajamos y me decía, hola, ¿qué tal? Juan Carlos Pérez, poeta. Y yo le decía, bueno, muy lindo, ¿cuántos libros tenés? Ninguno. No sos Claro. poeta. El Pero poeta el es tema un lugar difícil. de la poesía Ujú. eh, es como escribir una novela, una narración, un cuento, pero eh, tenés que tener ese don de escribir una poesía, porque al decir poesía es como un canto a la vida, como el cantar es un canto al amor, a la trascendencia, ¿o me equivoco? Es otra manera de hablar. Es otra Es manera. otra manera de decir algo. La poesía tiene que ser l- mi idea de la Sí, poesía, que no puede coincidir con la de los demás. sí, Es tratar de decir la mayor cantidad de cosas con la menor cantidad de recursos. ¿No? En un verso o en 4 líneas, decir algo que a lo mejor un cuentista, no sé, desarrollan desarrolla en 20 páginas. páginas y un Claro. novelista desarrolla en una novela completa, ¿no? Ah, O sea, eso es una cuestión de género de cada uno y también de preferencia de los lectores, ¿no? y a Pero nivel, tiene que estar la poesía, por favor que sí, esté la que poesía. esté la poesía. Sí. Y de la poesía, algún autor famoso que quieras compartir o que te sientas más identificado. De acá de Argentina, sí, hoy por hoy, Jorge Aulicino me parece que está vivo y recibió hace muy poco el reconocimiento de un premio nacional. Me Sí, parece un gran poeta. Bueno, obviamente mucha gente, Alejandra Pizarnik, una gran poeta argentina, y seguramente me voy a olvidar un montón de gente, pero y a, sí, la poesía argentina tiene muchos autores, y a muchísimos. nivel del mundo Y a mí me gusta europeo, mucho a nivel europeo. Bueno, en Estados Unidos hay un autor que me gusta mucho, que estoy releyendo siempre, que es Cummings de apellido. Era E. Cummings. ujú, E. Cummings, así se llamaba. sí, Tiene una poesía muy extraña. Bueno, hay otro nombre que es también bastante raro. Ezra, Ezra Pound. Pound. Ezra Pound también me parece que hay que de ir los para ese top, lado. No sé si los top, pero hay que buscar esa belleza, hay que sí, buscar ese cachetazo, ¿no? En el alma que te provoca, ¿no? Y también Emily Dickinson, una escritora, bueno, ahí tenés como para cerrar, porque creo que ya estamos. sí, Emily Dickinson se pasó la vida escribiendo, una mujer muy reservada, una mujer que no se casó, muy enferma, se pasó la vida escribiendo en su habitación, poesía. Nadie sabía, ella fallece. Al tiempo, la hermana, bueno, hace el duelo, qué sé yo, hace lo que hacen todos los familiares, entra a la habitación a buscar las cosas y se encuentra con un montón de cuadernos y ahí se entera que la hermana se había pasado la vida escribiendo poesía. Y cuando los va a tirar, ve que eran muy buenos. Entonces empieza a buscar gente que sabía del tema y Emily Dickinson hoy por hoy es una de las poetas más importantes de la lengua inglesa. En Estados Unidos nació y sin embargo nunca se enteró qué, porque se pasó la vida escribiendo y quedó ahí y pasaron 40, 50, 60 años hasta que su obra vio a la luz de manera importante, ¿no? pero qué historia Increíble, increíble, increíble. porque Yo lo pienso y es una cosa que... si hubiera vivido sola, Sí, eh, o si los familiares que se sí. quedaron con la casa, con Ujú, las propiedades, hubieran dicho, pero tiremos todo ujú. esto a la Mirá la basura. obra que se perdía. No es el Increíble. único caso, también está el Qué caso incre- de Kafka también, como para cerrar, que es el más conocido. Kafka también, él trabajaba de vendedor de seguros y bueno, sacó dos Vendedor de libros, sí, sacó seguros. 2 libros de joven. Un libro de cuentos que se llama Un médico rural, que es hermoso, y La metamorfosis, que es el clásico. Y el resto de la obra le escribió y la dejó ahí guardada. Cuando está por morir le dice a su amigo, che, tirame todo al fuego, más o menos, ¿no? No le Sí, dijo che, sí, pero... sí, sí. Y el amigo, bueno, muere, cuando va a tirar al fuego, se encuentra con todo eso y dice, esto no se puede quemar. Y hoy por hoy Kafka también es lo que es y no se enteró. Y no se enteró. Ni Eso, famoso, ni televisión, ni eso habla internet, de lo que nada. es la literatura en sí, que trasciende al autor. Lo importante de lo escrito, ¿eh? Ujú. Lo escrito, escrito está, Perdura, claro, perdura más. parafraseando a Poncio Pilato, ¿no? A Poncio Pilato, déjalo esto Sí, ya. sí, Él ha dicho que es el rey de los judíos y ya está y no lo exacto. cambió, ¿no? No, no lo cambió. Qué cosa increíble, ¿no? Ujú. Qué apasionante el tema de la escritura. Sí, a mí me gusta. Creo Sí, que se nota. pero por ahí, por ahí siempre hay tiempo
de retomar y de disfrutar del libro. Es como tenerlo, sí, acá está, en Sí, papel, sí. porque hoy Aparte estamos acompaña. acostumbrados Sí, al Google y buscar una letra, una sí, sí, sí. canción, una Sí, poesía, y no es lo sí, mismo que sí, imprimirla, que tenerla claro. ahí con todo un trabajo que significa imprimir un libro, ¿no? Sí. Como para cerrar, es como dijo Borges. Borges Sí. siempre decía que no se orgullecía de los libros que había escrito. Él se orgullecía de los libros que había leído. Si lo dijo él, mejor que uno. Qué frase para terminar, Y es ¿no? Borges, No se enorgullecía de los libros que él había escrito, sino ¿no? de De lo los que había libros que había leído. leído. Qué acto también de humildad, Sí, ¿no? por supuesto. Eh, Se nos ha ido el tiempo. Nicolás, ha sido un placer tenerte en Bueno, Entre gracias Líneas. por invitarme. No, gracias a vos por estar. Bueno, se nos terminó el tiempo. Si Dios quiere y solamente si Dios quiere, el próximo miércoles estaremos nuevamente en Entre Líneas. Muchas gracias.